que ha criticado a los anteriores gobernantes envueltos en casos de corrupción. Dicho sea de paso que todavía en muchos, como el caso por ejemplo de Keiko Fujimori, no ha llegado a juicio oral. Y sin embargo la información que ha trascendido en medios sobre ese proceso lo ha llevado a Pedro Castillo a afirmar que ella y otros políticos que también están investigados por la justicia son esos corruptos que se llevaron miles de millones. Pero cuando se trata de él, entonces recurre a la creación de una ley para penalizar la difusión. Y eso, como les dije al inicio, es un atentado contra la libertad de expresión. La libertad, y lo repito, al presidente y a este gobierno no le gusta. Pero vamos a escuchar la voz de los expertos. Está aquí en los estudios el doctor Lamas Puccio. También saludo, me parece que está enlazada con nosotros la doctora Delia Muñoz ya. Muy buenas noches, doctora Muñoz. Muy amable por atendernos. Buenas noches, doctor Lamas. Buenas noches, Marila. Encantada de estar con ustedes. Bien, quisiera empezar con usted, doctora. ¿Cuál es su impresión sobre el anuncio que ha hecho el Consejo de Ministros esta noche y lo que ha escuchado en palabras del ministro Chero? Bastante delicado porque va ratificando la línea de vulneración y no respeto a la libertad de expresión por parte del presidente y el gobierno que él conduce. Hace poco o menos de 2 semanas que el relator de libertad de expresión de la OEA hizo público las observaciones después de la visita realizada a Perú y allí ya señala que son las principales autoridades del Poder Ejecutivo las que están poniendo trabas para el funcionamiento de la prensa a efectos de que puedan entregarnos la información en directo, que no hay conferencias de prensa, que no hay respeto a las normas de transparencia y ahora además se viene a penalizar un tipo de acceso a la información que cualquier periodista, haciendo respetar a sus fuentes, puede hacerla pública si es de interés, siempre y cuando no lesiona algún tipo de derechos fundamentales, como pueden ser la intimidad, la vida de menores de edad u otros aspectos reservados. O sea, de que este proyecto de ley que hoy en día están haciendo público viene a cerrar con broche de oro esta conducta de vulneración al derecho de libertad de expresión. Doctor Lamas Puccio, ¿esto hubiera ocurrido si es que Pedro Castillo no estaba siendo investigado? Es decir, era una ley, digamos, que se hubiese trabajado y anunciado si es que la situación del presidente no es la que es. Es un proyecto de ley con nombre propio, porque justamente a raíz de lo que se viene conociendo respecto a las investigaciones, indagaciones, lo que aparece en los audios, evidentemente que afecta directamente la imagen del presidente, sin soslayar que evidentemente se trata de casos de corrupción que requieren ser indagados, investigados. Entonces es un proyecto que lo que persigue es generar ciertos mecanismos de intimidación. Me parece que es un atentado directo contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, sin perjuicio de recalcar que en el caso, por ejemplo, de los colaboradores eficaces, como sabemos, es una información reservada y ya está, digamos, penalizado el hecho de que la información que brindan los colaboradores, sin que estos hayan sido objeto de homologación, no debe ser de conocimiento público. De acuerdo, pero hay colaboradores eficaces y esto se lo planteo a ambos. Por ejemplo, Karelyn López. Karelyn López voluntariamente ha renunciado a esa reserva. Esta ley también podría impedirle a un colaborador eficaz que haga lo que ella ha hecho. Doctora Muñoz, ¿cuál es su interpretación? Si la prohibición es de que no se puede conocer nada de lo que está en la fase indagatoria, en la fase de investigación, pues abarca a todo tipo de actividades, ¿no? Habría una prohibición también para que la persona pueda levantar la protección que le asiste. Lo que se quiere es de que la etapa de investigación quede encapsulada y nada ni nadie pueda conversar ni comentar sobre ella, porque si no te llevan a la cárcel, ¿no? Eso es lo que nos están avisando. Entonces, ni Karelyn ni ninguna otra persona podría hacer algún comentario sobre lo que se está llevando a cabo en un nivel de investigación que, como bien señala el doctor Lamas, siempre ha tenido la condición de reservada. Hay que tener también en consideración que cuando se investigan hechos de corrupción o hechos de gran interés público, estas normas siempre se han relajado un poco porque la transparencia se considera un elemento fundamental también de toda investigación. Claro, es decir, el interés público
prima por ese derecho a la reserva. Y en algunos casos, y la pregunta va para el doctor Lamas Puccio, a veces renunciar a la reserva es una garantía para la propia integridad de los colaboradores eficaces. Por supuesto. En el caso de Carilim lo ha dicho así el doctor Nakazaki. Claro, porque justamente hacer de conocimiento público, no solamente en sede judicial, sino también en sede parlamentaria o en otros foros, en alguna medida fortalece la seguridad de la persona en términos de que está compartiendo información en la que esta persona viene a ocupar un rol importante y evidentemente genera peligro en cuanto a su integridad, porque la información que está difundiendo afecta pues determinadas esferas del poder, y eso es un hecho que realza el valor de la persona de salir a los medios de comunicación a informar. Y por otra parte, porque hay... Claro, su visibilidad es su propio mecanismo de protección. Si me pasa algo, la gente ya sabe quién es el responsable, porque yo soy el delator. Además, es un mecanismo de incentivar los procesos de colaboración en términos de fortalecer la imagen cuando difunde esta información. Entendemos que es una información relevante, clave, fundamental, pero además no podemos tampoco desmerecer el entorno, porque en última instancia no solamente hablamos de abogados o de personas involucradas en sedes judiciales, sino de cualquier persona que pudiera emitir una opinión que tuviera algún tipo de vinculación, que es presumible con una investigación, sobre todo en el tema de corrupción, cuando hay funcionarios públicos involucrados. Varios diarios le han dedicado algunas notas el día de hoy al papel que está desempeñando la Procuradora General, María Caruajulca. En Perú 21, por ejemplo, se ha dicho que ella guardó silencio durante el interrogatorio fiscal de Pedro Castillo. Se supone que la Procuraduría está creada precisamente para velar por los intereses del Estado, al margen de quién sea el gobernante. Y a continuación queremos presentarles a ambos, a nuestros dos invitados, una nota que hemos preparado sobre los cuestionamientos que hay en torno a la figura de la actual Procuradora. Vamos con la nota de Álvaro Cisneros y regresamos para escuchar las opiniones de Dedia Muñoz y Luis Lamas Puccio. Se quedó callada sospechosamente en el momento menos indicado y con su silencio ayudó al presidente Pedro Castillo a tener un interrogatorio menos complicado. La Procuradora General del Estado, María Caruajulca, se quedó muda y no realizó ni una sola pregunta al mandatario durante su presentación en condición de investigado ante el fiscal de la Nación. Es decir, la encargada de defender los intereses del Estado ante posibles hechos de corrupción no quiso interrogar al presidente que la designó en este importante cargo. Llama poderosamente la atención que una de las pocas funcionarias que puede denunciar al presidente de la República y a otros altos funcionarios mantenga una actitud pasiva en una situación en la que hace falta esclarecer las situaciones y sobre todo los hechos que involucran el accionar del principal funcionario de la República en su actuación como presidente. La inacción de la Procuradora María Caruajulca se ha extendido a otros casos como el de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, donde tiene un claro vínculo familiar. Y es que la Procuradora General es cuñada de un vocal supremo del Fuero Militar Policial, el general de brigada del Ejército Santiago Rosendo Abarca León, ascendido a dicho grado en la gestión de Pedro Castillo. Me parece que es una persona que estaba trabajando en el sistema de defensa, pero en un área pequeña, en un área distinta de la ciudad de Lima, y que quizás los grandes temas, con una fuerte vinculación de carga política, la sacuden un poco y todavía no se acostumbra a que el cargo que ella tiene exige precisamente que se sepa plantar frente a quienes la nombraron. Para la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, el silencio y la inacción de la Procuradora es una clara prueba de blindaje. La Procuradora, los ministros, parte de lo que fue la cartera de la fiscal de la Nación, todos están blindando. Esto es un trabajo que vienen haciendo el gobierno para faltar impunemente al país. Yo espero también que la Procuradora, dado el momento, se le tome las acciones pertinentes. Ellos están para defender al Estado, no para defender al señor Castillo. Lo concreto es que Caruajulca
ha demostrado con sus actitudes que no está dispuesta a cuestionar a sus jefes. La defensora del Estado llegó al cargo el 1 de febrero de este año, tras una decisión del presidente Pedro Castillo y del entonces ministro de Justicia Aníbal Torres, quienes destituyeron al ex procurador Daniel Soria, que precisamente había denunciado al jefe de Estado por los presuntos actos de corrupción en el caso Puente Tarata. Quería preguntarle ahora al doctor Lamas Puccio, ¿coincide con lo que expresó Delia Muñoz en la nota cuando dice que de pronto María Caro-Ajulca todavía, por venir de una municipalidad, de una procuraduría municipal, no se ha adaptado al cargo? Bueno, resulta un poco difícil que se pueda adaptar, porque para ocupar un cargo de tanta importancia se requiere una trayectoria profesional bastante significativa en el ámbito del derecho. ¿Y duda usted de la trayectoria de la señora? Bueno, del momento que se queda callada y además conociendo sus precedentes, que no son de ninguna manera cuestionables, pero sí hay una expectativa de que quien cumple una función, ni más ni menos que defender los intereses del Estado en los diferentes fueros, no tenga la trayectoria ni la capacidad mínima necesaria para poder ocupar un cargo de tanta importancia. Y el hecho de quedarse callada en una diligencia de tanta relevancia, como es el interrogatorio al primer mandatario, por lo menos suscitaba una mínima expectativa de una participación más activa en términos de lo que se preguntaba y en los términos de cómo se respondía, a los efectos de poder fortalecer, digamos, la rigurosidad del interrogatorio, ¿no? De acuerdo. Para los dos, la Procuraduría ha perdido autonomía, es lo que dicen algunas fuentes de Perú 21 en esta nota. Pero lo peor, dicen lo peor, es que se ha desmantelado el plan de implementación, se ha bloqueado de la Procuraduría General del Estado, que busca la independencia de las procuradurías a nivel nacional, al eliminar el equipo técnico encargado de la misión. ¿Esto qué significa? Que las procuradurías estén bajo la administración de la señora Caro-Ajulca y ya no dependan de municipalidades y gobiernos regionales, lo cual la convierte a ella en una suerte de peaje para cualquier denuncia que se quiera presentar en contra de un funcionario público en funciones por parte de cualquier procurador. ¿Es una interpretación correcta, doctora Muñoz? Mire, la Procuraduría General del Estado no es un órgano independiente. De repente, administrativamente es muy pesado decirlo, pero es un sistema. La Procuraduría no es un organismo público desconcentrado, no es un organismo independiente. Depende directamente del ministro de Justicia y es un sistema de procedimientos y mecanismos para ejercer la representación del Estado. Se hacen dos grandes modificaciones en los últimos 3 años, por las cuales se le van a conferir facultades de que solamente el Procurador General del Estado o la Procuradora General del Estado tiene la prerrogativa de formular denuncia contra los altos funcionarios, contra los que se le llama los aforados, presidente, congresistas, ministros. Antes, cualquier procurador podía presentar una denuncia contra los ministros, contra los congresistas, contra el presidente. Ahora no, se genera ese filtro. En segundo lugar, lo que se busca es que las procuradurías dejen de pertenecer a los sectores en los que están involucrados y dependan exclusivamente de la Procuraduría General del Estado. Ahora, un dato importante, esta Procuraduría cuenta con un consejo que está integrado por un representante del ministro de Justicia y un representante de la Contraloría General de la República. Entonces, muchísimo cuidado con la estructura que se está generando para ir amarrando la actuación de los defensores del Estado. De acuerdo. Recordemos también, y es importante, y la nota lo hacía mención, decía, la llegada de María Caro-Ajulca en reemplazo de Daniel Soria se produce cuando Aníbal Torres era ministro de Justicia. Fuentes de este programa, exfuncionarios del Ministerio de Justicia que renunciaron por lo que veían sucedía al interior, señalan que Aníbal Torres no quería a Daniel Soria precisamente porque fue él quien había denunciado al presidente Pedro Castillo por ocultar información sobre la casa de Breña. En represalia, el procurador fue destituido, se buscó alguna razón para destituirlo y se colocó a la señora María Caro-Ajulca. Ella está en el cargo con la venia del procurador anticorrupción Javier Pacheco, a quien, por cierto, Karelim López también sindicó
como una persona que le había pedido una cantidad de dinero para que le brinde asesoría durante el proceso de colaboración eficaz. Doctor Lamas Puccio, ¿algún comentario sobre lo que está ocurriendo? Sí, se está monopolizando un rol tan importante como es defender los intereses del Estado, particularmente en los casos de corrupción en la que se ven involucrados altos funcionarios en el estamento del poder del Estado. Entonces, a través de estas transformaciones, de estas modificaciones, lo que se intenta hacer es impedir, ¿no?, que la Procuraduría, bajo circunstancias determinadas, pueda formalizar una denuncia, entre otros, contra el primer mandatario, ¿no? Interesante. Nosotros vamos a continuar con el tema porque es un tema que hemos venido trabajando. Hace varias semanas pusimos una nota al aire y hoy hay más elementos para continuar. Pero el día de hoy también debemos referirnos a nueva información sobre Juan Silva y Samir Villaverde, que son los protagonistas en los últimos días de este escándalo de corrupción. Juan Silva le habría ordenado a Samir Villaverde, actual colaborador de la justicia, que incluso ha tenido que reconocer delitos para que el proceso de colaboración finalmente se concrete, le pidió negar cualquier vínculo. Le dijo, por si acaso, tú a mí no me conoces. Y esto es lo último que se sabe sobre la presunta organización criminal en el Ministerio de Transporte. César Gallegos con el informe. Juan Silva le habría dado la orden a Samir Villaverde de negar cualquier vínculo entre ambos, luego de que se emitieran una serie de reportajes en los que se vinculaba a Villaverde con el presidente Pedro Castillo y las visitas a la Casa del Pasaje, Zarratea. Esto fue lo que reveló un aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía el pasado 2 de junio, según consignó el diario El Comercio. El ministro Juan Silva manda un mensaje a Marco Villaverde diciendo: Samir, por si acaso no me conoces, no nos conocemos, mantente firme. Y por eso, cuando citaron al ministro y a Marco Villaverde al Congreso, ambos declararon que no se conocen. Recordemos que el pasado 27 de mayo, cuando el exministro de Transportes y Comunicaciones rindió su declaración ante la Fiscalía de la Nación, aseguró no conocer a Villaverde. En la misma resolución a la que accedió El Comercio, se relata que el aspirante a colaborador eficaz entregó un estado de cuenta bancario que comprobaría el retiro de 100.000 soles que Samir Villaverde le habría entregado al prófugo exministro. El colaborador eficaz en mención aportó la copia del estado de cuenta a nombre de la empresa Estudio Villaverde SAC, presuntamente propiedad de Samir Villaverde, que evidencia que el día 4 de noviembre del 2021 se efectuó un retiro por la suma de 100.000 soles. Para la Fiscalía, esta confesión sustentaría el contenido del audio en el que Samir Villaverde le indica a Silva Villegas que le estaba entregando una señal enviada por la empresa Tapusa, en referencia a los 100.000 soles. Dicha entrega se habría dado el 4 de marzo en el departamento de Silva, en el cercado de Lima. Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted, 100 grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. En el documento fiscal se señala además que el aspirante a colaborador también habría sido intermediario de una presunta entrega de 30.000 soles a favor del mandatario Pedro Castillo. Información nueva que complicaría el estado del exministro Juan Silva y que por el contrario beneficiaría a Samir Villaverde, quien actualmente está bajo prisión preventiva. En entrevista con RPP Noticias, su abogado Julio Rodríguez reconoció que el empresario aceptó haber cometido algunos delitos para obtener beneficios en la investigación. Cualquier persona que se acoge a un mecanismo de delación premiada, siendo imputado, tiene que aceptar los cargos. O sea, no hay posibilidad alguna de que no se acepten cargos. El abogado de Samir Villaverde agregó que su patrocinado no solo ha narrado hechos ante la Fiscalía, sino que para sustentarlos ha hecho entrega de diversos elementos probatorios. Se dedicó a grabar una serie de conversaciones y esta información fue entregada a la Fiscalía y se está entregando a la Fiscalía. El señor Villaverde ha entregado un audio de la contundencia tal que sin ese audio no tendríamos el día de hoy a un exministro con orden de detención preliminar ni procesado.
Ese es el nivel de información que tiene el señor Villaverde y que se ha entregado a la Fiscalía. Entre los delitos que habría aceptado Samir Villaverde ante el Ministerio Público están el de tráfico de influencias para la contratación en el Estado y colusión. Sin embargo, Julio Rodríguez detalló que no se aceptaría la integridad de los cargos imputados porque no todos ellos se han materializado. Muy bien. La pregunta es, de estar vigente esta ley que penaliza, que han propuesto hoy desde el gobierno, que penaliza la difusión de información vinculada a investigaciones preparatorias o preliminares, esto que acabamos de ver y escuchar, no lo habríamos conocido. Palabras de Delia Muñoz. Así es, esa es la razón por la cual quieren aplicar una ley que esperemos el Congreso no le dé curso, porque es una ley que vulnera. En la lucha contra la corrupción, la transparencia es el principio más importante y los medios de comunicación allí es el momento en el que juegan el rol estelar por completo. La necesidad de conocimiento de la población es absolutamente fundamental para poder garantizar que el juzgamiento, que las investigaciones, que todo se realice respetando las normas del debido proceso. Y en consecuencia, si no estuviéramos nosotros al tanto de estas cosas, probablemente la Fiscalía o algunos otros funcionarios obsecuentes, como estamos viendo en la actualidad, no le darían curso ni pase a este tipo de situaciones. De acuerdo. ¿Confía usted, doctora, para concluir con su intervención, que el Congreso no aprobará, no le dará pase a esta norma, teniendo en cuenta también que en el Congreso habría algunos a los que les convendría que la ley se aplicase? Mire, desde que yo tengo uso de razón, vivo en un país que se llama Perú, donde el derecho de libertad de expresión ha estado presente en todo momento, desde todas las tiendas y todas las latitudes políticas, y espero que preservemos ese espíritu que tenemos en el país y no se dé paso a una ley que busca restringir el acceso a lo que está ocurriendo en las altas esferas del poder. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros a la ex procuradora Delia Muñoz. Muy amable y muy buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos con el doctor Lamas Puccio. La misma pregunta, ¿usted confía en que el Congreso esta vez le dirá que no, como ha ocurrido con otras iniciativas, o por ahí le queda algún temor? Debería ser así. Debería ser así. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses denota una actitud poco clara del poder del Estado, del Parlamento, cuando se trata de equilibrar poderes. Por lo tanto, habría que esperar cuál va a ser el recorrido de este proyecto de ley y en qué terminaría, porque como tú acabas de manifestar, habría también intereses de los mismos parlamentarios de que sus casos vinculados a temas de corrupción no pudieran ser de conocimiento de la prensa. En todo caso, es una responsabilidad del Congreso y aquí veremos la calidad de los congresistas que tenemos actualmente. A propósito, habíamos invitado también al doctor Lamas Puccio para conversar sobre este auto que resuelve la solicitud de tutela de derechos. Como ustedes saben, el Poder Judicial ha dicho no, sí se puede investigar al presidente, está dentro del marco constitucional. Sin embargo, cuando uno lee con detalle, en la página 39 hay algún párrafo que parece haberle lanzado, en palabras del doctor Lamas Puccio, un salvavidas al presidente. Ojo con eso, todos hemos celebrado la decisión del Poder Judicial, pero no todos hemos leído el expediente completo, doctor. Sí, mira, si tú analizas en todo su contexto esta disposición, vas a descubrir que es un juego de palabras. Porque, claro, se resuelve en el sentido de que se puede investigar al presidente, pero se señala taxativamente que es una investigación preliminar, no es una investigación preparatoria. Es decir, se autoriza la investigación preliminar. La indagación. Indagación preliminar. Así es. No el paso siguiente, que es lo más importante, que es la preparatoria, que es la que puede concluir finalmente en la acusación. No solamente la acusación, sino también la posibilidad de recurrir al Parlamento para el tema del antejuicio. Y por otro lado, porque en la investigación preparatoria se identifica a la persona que va a ser objeto de la investigación,
se identifica el delito que va a ser motivo de esa investigación y se centra todo el procedimiento de investigación. Pero ¿cómo así? Porque entendíamos que el Poder Judicial lo único que tenía que decir es sí o no Por se eso puede investigar al presidente. Por eso te manifestaba. ¿Cree que ha ido más allá el juzgado? Ha ido mucho más allá. ¿Podría usted Claro, hacer mención? porque- Yo tengo aquí el párrafo destacado, que es la página 39, 13.2. Dice, en este orden de ideas, la restricción está establecida en el artículo 117 de la Constitución, se circunscribe a la imposibilidad de que el Congreso de la República emita resolución acusatoria por supuestos distintos a los 4 que prevé el artículo. Dice, si bien no se puede emitir una resolución acusatoria en sede parlamentaria ni formalizar la investigación preparatoria en sede fiscal, es decir, Así es. prohíbe que el fiscal vaya más allá Por que eso te una digo, indagación preliminar. Y esto es un peligro para Es el un desarrollo. torpedo a las investigaciones. Es un tapón para el fiscal. Es un misil contra las investigaciones, te voy a explicar por qué. Porque a raíz de todo lo que se está conociendo, si se quisiera formalizar la investigación preparatoria contra el primer mandatario, no se podría hacer de acuerdo a lo que está establecido en esta disposición. Porque se pensaba que inicialmente el tema a discutir era el tema de la acusación. Sin embargo, el magistrado que ha resuelto se ha ido un poco más allá y incluyó dentro del tema de la prohibición la investigación preparatoria justamente para que el Ministerio Público solamente indagara y no pudiera formalizar la investigación preparatoria. Que le da otras atribuciones para... continuar. Otras atribuciones y además porque mientras se siga indagando, el presidente es intocable. De acuerdo. Se podrán decir muchas cosas, aparecerán audios, declaraciones, indicaciones, pero con esta disposición el presidente no puede ser investigado en el plano preparatorio, que es la investigación más importante en la que se centran todos los esfuerzos. Plenamente. Claro, entonces acá quien se ha visto, digamos, en principio perjudicado es el Ministerio Público, porque se le está recortando esa atribución y se le está diciendo, usted como fiscal de la Nación solamente puede indagar, no puede investigar preparatoriamente. ¿Hay también algún tipo de restricción para la Comisión de Fiscalización del Congreso? Claro, en alguna medida también ha dejado entrever las limitaciones del momento que señala taxativamente que la investigación preparatoria tanto corresponde al Congreso como también al Ministerio Público y al Poder en ninguno de los casos se puede hacer. ¿Eso quiere decir que el Congreso o el Ministerio Público podrían apelar este fallo? No, el fiscal de la Nación o la nueva fiscal de la Nación debe interponer un recurso de apelación porque es el Ministerio Público el representante de la legalidad y quien direcciona las investigaciones, quienes se sentirían más limitados con esta descripción que se hace, claro, son y los además fiscales. porque se señala en forma taxativa que solo corresponde a la investigación preliminar, Muy bien. que es la indagación y nada más. Le agradezco que haya estado con nosotros para ilustrarnos al respecto. Interesante, complicado.